La lógica es muy buena. La lógica muchas veces se basa en la parte visual, en entender rápidamente cómo podría funcionar, pero en hidráulica eh, había que revisar bien los números. En campo nos encontramos siempre que cuando tú platicas con una persona, inclusive que tiene algún cierto de conocimiento, o a veces a personas que han estado en cursos de capacitación técnica en riego, terminan diciendo que para incrementar la presión se reduce el diámetro. Y eso es una lógica errónea. Y aquí lo vamos a ver rapidito. Empezamos por definir el flujo de agua en una tubería. Para eso hay muchas suposiciones, pero eso lo vamos a dejar para temas de discusión más adelante. Este tema es básico y que lo que queremos es que se entienda rápidamente qué decisión tomo en el campo para obtener la mayor optimización de mi proyecto. Vamos a hablar entonces que el gasto o el flujo de agua en una tubería cerrada va a ser igual al área por la velocidad. El área, el área va a estar dado en metros cuadrados y la velocidad va a estar dada en metros por segundo. Que el área es igual a pi por radio al cuadrado, el área de un círculo. ¿Sí? Esa es nuestra principal. ¿Sí? Y ahora decimos que queremos 60 litros por segundo, que es igual a 0.06 metros cúbicos por segundo. Entonces lo que yo necesito saber es el área del tubo. Yo lo que quiero definir es qué tubería voy a poner y que sea óptima. Entonces voy a proponer tres diámetros, ¿sí? Un tubo de 6, un tubo de 8 y un tubo de 10 pulgadas. Entonces, el diámetro, dice radio al cuadrado, es la mitad. En la mitad son 3 pulgadas, ¿sí? La mitad son 4 pulgadas, la mitad son 5 pulgadas. Y 3 pulgadas, una pulgada mide 2.54 centímetros, entonces, en metros, una pulgada, si yo tengo 3 por 2.54 y eso lo divido entre 100 centímetros que tiene el metro, me da 0.075, punto 0.75 metros, 0.125 metros. Entonces tenemos el radio, este es el radio de cada círculo. Entonces podemos sacar el área del tubo de 6, el área del tubo de 8 y el área del tubo de 10. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, pi por radio al cuadrado, pues nada más es pi pi es igual a 3.1416, de acuerdo a lo que estudiamos en la secundaria. Y esto significa entonces que si yo tengo 0.075 por 0.075, porque dice el radio al cuadrado, es igual, eso multiplicado por 3.1416, eso me sale que tengo un área de 0.0176. ¿Sí? Y lo mismo, punto 1 por punto 1 por 3.1416, traigo aquí 0.0314. Este es mi área y el área de 10 sería 0.125 por 0.125 por 3.1416. Entonces traigo yo aquí 0.0491. Le vamos a poner aquí. Son 4 decimales, 4 decimales, 4 decimales. Esas serían las áreas. Entonces ya tengo yo el flujo, el gasto, que es, esto es Q, que es esto. Tengo el área del tubo de 6, que es esto. El área del tubo de 8, que es esto. Y el área del tubo de 10, que es esto. Entonces, ¿qué me falta? Me falta encontrar la velocidad. La velocidad. Entonces, la velocidad yo lo puedo despejar de ahí, de esa parte, que va a ser velocidad es igual al gasto entre el área. Y como el gasto está en metros cúbicos por segundo y el área está en metros cuadrados, esto va a ser
metros cúbicos entre metros cuadrados, me va a quedar metros. Y segundo, segundo. Eso va a quedar esa ecuación de velocidad así. ¿Sí? Entonces, ya tenemos el aire y tenemos esto. Lo que vamos a hacer entonces es sacar la velocidad para el tubo de 6, que va a ser igual al gasto, que en metros cúbicos es 0.06, entre el área, que es 0.0176. Y esto es igual, la velocidad del tubo de 8 va a ser igual a 0.06, es el mismo gasto que ocupamos, entre 0.0314. Esto es igual. Y la velocidad del tubo de 10 es igual a 0.06 entre 0.0491, dijimos. Y esto es igual si le aplicamos un cálculo rapidito con una calculadora, 0.06 entre 0.0176. Esto es la velocidad, 3.4 metros por segundo, ¿sí? Sacamos una vez el que sigue, 0.06 entre 0.0491. Y esto es igual a 1.22 metros por segundo, ¿sí? Fíjense bien, con el tubo de 10, el tubo de 8, el tubo de los resultados, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Con esta ecuación rapidito vemos. ¿Por qué es importante sacar esto? Porque la velocidad lo vamos a ocupar para determinar si aumenta o disminuye la presión. Según en campo, es muy común que la lógica los lleve a decir, reduzco el diámetro para que aumente la presión. Y ese es un error. Si yo reduzco el diámetro, ¿qué aumenta? La velocidad. Si paso quiero el mismo flujo de agua, 60 litros por segundo, en un tubo de 10, traigo una velocidad de 1.22 metros por segundo. Lo paso en un tubo de 8 y ¿qué pasa? Reduzco el diámetro, aumenta la velocidad. Y lo reduzco más el diámetro a 6 y aumenta más la velocidad. Entonces, desde esta ecuación, si yo reduzco el diámetro, aumenta la velocidad. ¿Sí? Perfecto. Esa es la primera parte que queríamos ver. Y vamos a ver aquí vamos a dejar los siguientes datos. El área ya lo explicamos. Ya explicamos los litros por segundo que queremos. Eso sigue constante. Entonces vamos a anotar aquí los datos. Los tubos es de 6 pulgadas, es de 8 pulgadas y es de 10 pulgadas. Entonces, los diámetros aquí es 105.15. 0.15 metros y aquí 0.2 metros y aquí es 0.25 metros. Esos son los diámetros, ¿sí? ¿Sí? Si lo corroboramos, nada más es 10 por 2.54. Esos son 25.4 milímetros entre 100. Me da punto 25.4. Bueno, vamos a dejarlo con punto 25, punto 2 y punto 15. Esos serían los diámetros. Aquí el diámetro, la velocidad en este tubo iría de 3.409. Aquí en este tubo la velocidad del tubo de 6, del tubo de 8, iría 1.911 y la velocidad del tubo de 10 es igual a 1.221. ¿Sí? Entonces tenemos el diámetro, tenemos la velocidad. Para un gasto igual a 60 litros por segundo. Eso es lo que estamos pasando de gasto en estos diámetros y esa sería la velocidad. El área ya aquí no nos sirve, pues ya sacamos los gastos. ¿Por qué dejo esos datos? Porque ahora quiero ver. La idea es decirle si aumenta o disminuye la presión. Ya vimos que aquí lo que aumenta es la velocidad si yo reduzco el diámetro. Bueno,
Para saber la presión, hay una ecuación de Darcy que es igual a F, la pérdida de carga es igual a F por la longitud entre el diámetro, y todo esto por la velocidad al cuadrado entre 2 veces la gravedad de la Tierra, la aceleración de la gravedad de la Tierra. La aceleración de la gravedad de la Tierra, todo el mundo sabe que es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? Esa sería la velocidad, la gravedad de la Tierra. O sea que al caer el objeto, cae a una aceleración de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, ¿no? Bueno, tenemos ese dato. De aquí entonces 2G es igual a 19.62. Si yo multiplico esto por 2 por 1, 2, 2 por 8, 16, 2 por 9, 18 y una 19. 2G es igual a 19.62. Ok, L, que es la longitud del tubo, para no meternos en problema, le vamos a poner que es un metro, ¿sí? Entonces, y el diámetro aquí tenemos los diámetros de cada tubo, ¿sí? Entonces, tenemos el diámetro y ya sacamos esto. Entonces, nuestra ecuación HF puede quedar así. F por 1 entre 2, perdón, 1 entre 19.62, que multiplicado esto va a ser igual a velocidad al cuadrado entre 2, entre d. ¿Sí? Y esto, si yo saco 1 entre 19.62, porque este 1 lo está multiplicando esto, UHF igual puede quedar como F por velocidad al cuadrado, porque 1 por esto es de 1, entre 19.62 del diámetro. Esa sería la otra ecuación resumida, la misma, pero más resumida, más sintetizada. Entonces, ese podría quedar así. Esta ecuación yo lo puedo poner aquí. Ya sabemos que esto vale 19.62. Esta ecuación yo lo puedo poner aquí arriba. ¿Sí? Esta ecuación, la pérdida de carga es igual a F por la velocidad al cuadrado entre 19.62 del diámetro. ¿Sí? Perfecto. Eso ya lo puedo poner así como está. Y entonces, podría pensar, HF del diámetro de 6 va a ser igual a F por la velocidad al cuadrado. La velocidad al cuadrado, por ejemplo, en el tubo de 6 es 3.409. 3.409 entre 19.62 multiplicado por el diámetro, que es 0.15. ¿Sí? Y esto, el HF del tubo de 6 es igual a F. F ahorita lo vamos a ver. Es un coeficiente de fricción de Darcy, que es el que definió esta ecuación, ¿no? Entonces, si sacamos eso, estamos hablando de 3. Perdón, aquí me falta todo esto al cuadrado. Entonces, a mí me falta, aquí lo que tengo que sacar es 3.409, como es al cuadrado, por 3.409, que me da 11.62 saco la de abajo, 19.62 por 0.15, 19.62 por 0.15, que es el diámetro, y aquí me da 2.943. ¿Sí? Y entonces, la pérdida de carga en el tubo de 6 va a ser F por, hago esa operación, 11.621 entre 2.943. Y esto es igual a 3.948. F. Ahorita vamos a ver qué es F. Así lo vamos a dimensionar nada más, porque eso es sacar un dato en un diagrama
que le llaman Moody, perteneciente al que lo hizo, diagrama de Moody, que ahí nos podemos complicar la vida, pero para temas de tomar decisión rapidito, pues podemos estimar o podemos definir un número o suponer un número. Bueno, entonces vemos esto, sacamos esto, entonces voy a borrar la primera ecuación, la original, voy a dejar la HF igual a F por B cuadrada entre 19.62 de D. Y con eso nos vamos a ir, ¿sí? Voy a poner aquí entonces la HF de 6, la pérdida de carga es, lo puedo poner así, 3.948 de F, ¿sí? HF del tubo de 8 es igual a F por la velocidad del tubo de 8, 1.911 entre 19.62 de el diámetro por multiplicado por 0.2. Perfecto, ese si lo saco por ahí, va a ser esto al cuadrado. Esto al cuadrado va a ser 1.911 por 1.911 es la velocidad. Y este nos dice que esto es igual a F por 3.652 y dividido 19.62 por 0.2 es igual a 3.924. Entonces, si eso lo calculo es 3.652 entre 3.924. Esto es igual a la pérdida de carga del tubo de 8 es igual a F por 0.931. ¿Sí? Y lo pongo aquí. Entonces es 0.931 de F. Y el HF de 10 va a ser igual. O sea, esta ecuación sería 0.303 de F. ¿Sí? F es un diagrama de Moody. Es algo que se tiene que ver y revisar dependiendo del tipo de flujo que va en la tubería. En la tubería hay varios comportamientos del flujo dependiendo de la velocidad de la presión. Puede ser flujo laminar, flujo turbulento o un flujo transicional en la tubería. Pero eso no lo vamos a ver. Solamente vamos a ponerle un numerito y vamos a hacer una suposición. Vamos a suponer que F es igual a 0.015. Si sacamos esta F, eso lo saqué un poquito estimando, revisando en dónde podría caer el flujo, en dónde debería estar nuestro flujo laminar, flujo turbulento, y algunos cálculos que tienen que ver con Manning y con Reynolds. Bueno, entonces, supongamos que una F, esta F entonces, si yo aplico este 0.015 a esto, HF entonces va a ser igual esto por esto. Y tenemos entonces ahí que tenemos 3.948 por 0.015. Entonces, tenemos una HF entonces en el tubo de 6 de 0.59. ¿Sí? Suponiendo con una F de 0.015. Y eso lo aplicamos para todos los demás, ¿no? Tenemos entonces 0.931 por 0.015 y tenemos aquí que HF en el tubo de 8 es igual a 0.013. Vamos a redondear a 14 porque ya está más cerca. ¿Sí?
Y en el otro tenemos punto 303 por punto 015, que es la misma F. Y aquí tenemos punto 303, tenemos que HF en el tubo de 10 es igual a 0.0045. ¿Sí? ¿Sí? Esa es nuestra pérdida de carga. Voy a borrar tantito aquí. ¿Sí? Que nos queden nada más únicamente los puros datos que queremos ver. Entonces, para un tubo de 6, un tubo de 8 y un tubo de 10. La velocidad en el tubo de 6 es mayor que en la de 8 y la velocidad en la de 8 es mayor que la de 10. ¿Sí? La pérdida de carga en el tubo de 10 es menor, aumenta en el tubo de 8 y aumenta en el tubo de 6. ¿Sí? Sí, se fijan. Esta pérdida de carga lo sacamos. Acuérdense que en la ecuación supusimos la longitud de 1 metro. En la ecuación original, que es HF igual a F por la longitud entre el diámetro por la velocidad al cuadrado entre 2 veces la gravedad, lo supusimos de 1 metro. ¿Sí? Entonces, este dato es la pérdida de carga en 1 metro de tubo. Si pusiéramos, si supongamos que lo vamos a llevar a 2 kilómetros de distancia, 2000 metros, 2 kilómetros es 2000 metros de distancia, y este es igual a 2000 metros, y todo lo multiplicamos por 2000 metros, entonces multiplicamos esto por 2000, es 0.59 por 2000 metros, porque esto es por metro, entonces tenemos que 0.59, no sé si no me equivoqué. 0.13, este es 0.0, este debe estar equivocado. 3.948 por 0.015. Este es 0.059. Aquí tiene un 0. 0.59. ¿Sí? El resultado de multiplicar este por 0.015 es 0.059. Entonces, aquí corrijo. 0.059. Nomás me había recorrido un punto. 0.059. ¿Sí? Entonces, si yo quiero, esto es por metro, por metro, por metro. Si yo quiero llevarlo a 2000. Entonces, si queremos saber cuánto pierdo de carga en un tubo de 6 a 2000 metros de longitud de mi tubería, a 2 kilómetros de distancia, donde lo voy a llevar, simplemente multiplico el punto 0.059 por 2000 metros, porque este punto 0.59 es por metro, y esto es que la pérdida de carga con un tubo de 6 en 2 kilómetros de longitud, tengo una pérdida de carga de 118 metros. ¿Sí? Y en una tubería de 8, los mismos 2 kilómetros, los mismos 60 litros por segundo, pero cambiando el diámetro, tengo 0.014 por 2000. Y esto me dice que pierdo el HF en un tubo de 8 es igual a 28 metros. ¿Sí? Ahora, ese mismo flujo, pero cambiando una tubería de 10 para llevarlo igual a 2 kilómetros, 2000 metros, multiplicando por la pérdida por metro, 0.0045 por 2000. Entonces, aquí pierdo que el HF del tubo de 10 es igual a 9 metros. ¿Sí? Perfecto. Resumiendo todo esto, porque a dónde queremos llegar, pues es a romper con eso de que si reduzco el diámetro, aumento la presión. Con el tubo de 6 pulgadas, con el tubo de 8 pulgadas y con el tubo de 10 pulgadas, ¿sí? Para un gasto de 60 litros por segundo,
yo tengo la velocidad, aquí la velocidad del tubo de 6 del flujo es mayor que la velocidad del tubo de 8 y la velocidad del tubo de 8 es mayor que la velocidad del tubo de 10. ¿Sí? ¿Sí? Es lo que me dice. Y la pérdida de carga HF en el tubo de 6 es mayor, 118, que la pérdida de carga en el tubo de 8, que la HF en el tubo de 8. Y esto es mayor que la HF en el tubo de 10. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, entonces, concluyendo, si yo voy a llevar a 60 litros por segundo en un tubo de 6, en un tubo de 8, en un tubo de 10, la velocidad aumenta y en el tubo de 6 y aumenta la pérdida de carga. Estos son pérdidas de carga, ¿sí? Estos son pérdidas de carga. ¿Estamos de acuerdo? Pérdida de carga. No es ganancia. Estoy perdiendo 118 metros aquí de carga y aquí estoy perdiendo 28 metros de carga y aquí estoy perdiendo 9. Que al final, si yo al inicio, donde está la bomba, la bomba me está impulsando 120 metros de presión, menos 118 metros con el tubo de 6, me va a quedar 2 metros de presión. ¿Sí? Lo mismo, la misma bomba me está impulsando 120 metros en el tubo de 8, menos 28 metros en el tubo de 8, pues esto me va a quedar de 92 metros. ¿Cuál es mayor? Y en esta, 120 metros, y me va a perder 9 metros en el tubo de 10. Aquí me quedan 111 metros. ¿Dónde se pierde entonces más presión? ¿Dónde hay más presión? ¿Dónde tenemos más presión? Con un tubo de 10 conservamos la energía. Nunca aumenta, se mantiene la energía, se mantiene la presión. Aquí disminuimos presión en el tubo de 6, en el tubo de 8 también disminuimos y en el tubo de 10 también disminuimos. Pero ¿dónde se disminuye más presión? En el tubo de 6. ¿Dónde se disminuye menos presión? En el tubo de 10. Si yo quiero llevar o conservar la presión de un punto a otro, yo debería estar colocando un tubo de mayor diámetro y no un tubo de menor diámetro. Entonces, que en campo la gran mayoría dice que cuando se reduce el diámetro se aumenta la presión, esto nos viene a decir que es un razonamiento erróneo, que es un mito erróneamente. ¿Sí? Aquí queríamos llegar, aquí queríamos concluir que en campo no los engañen, que en campo el que conoce no los manipule y que en campo la idea de esta plática es que el agricultor pueda sopesar rápidamente. A ver, si alguien le dice vamos a reducir el diámetro para aumentar la presión, que él inmediatamente diga, me podrás decir todo lo demás, las tripas de la hidráulica, que no lo sé, pero eso que me acabas de decir es mentira. Gracias, buen día.